porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, un día lleno de noticias. Ahora que usted recuerda a Lorca, él es de la generación del 27. Sí. Y usted que hablaba del río. Ayer yo estaba viendo todo lo que pasaba en Barcelona. Me puse a leer a Antonio Machado. Y ahora que usted habla de Lorca, ¿se acuerda aquel pedazo? Decía yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Eso es. Bueno, le digo, para darle un homenaje a España, pensando un poco, España ha producido tanto talento en todos lados. Y en la literatura, por ejemplo, Unamuno, cuando usted piensa en él, de la generación del 98, Unamuno era un hombre que sentía, él representa el sentir, mientras Ortega y Gasset representa el pensar y Antonio Machado el hacer. El hacer. Porque sus versos, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, eso es para Barcelona. Quizás, Fernando, la noticia que sacude al mundo hoy es lo ocurrido ayer en Barcelona, España, en donde ya hoy se cuentan, hay 14 muertos, porque uno de la señora que fue herida en el episodio ocurrido en las riberas en la parte marítima de Barcelona, murió, y hay 14 muertos, hay 100 heridos. Pero lo que quiero resaltar en el día de hoy, primero expresarle mi solidaridad al pueblo español y particularmente a los catalanes en Barcelona. Pero ustedes se asombrarían de cómo esta maldad del terrorismo saca lo bueno, lo mejor de un país. En este momento, las colas de la gente para donar sangre son increíblemente largas. Los hoteles han dado albergue gratuito a todos los que lo necesiten. En plena temporada alta. Los médicos y particularmente los psicólogos y psiquiatras están en las calles atendiendo al pueblo. Los taxistas están haciendo las carreras gratis. El rey y Rajoy están en este momento en la Plaza de Cataluña para un acto. En la Plaza de España, se llama la plaza más importante de Barcelona. Sí, sí, la Plaza de España. Y están allí, el propio Rajoy ayer habló con Sánchez del PSOE, con Iglesias de Podemos y Rivera de Ciudadanos, buscando la unidad de España frente a esta actitud. Eso es lo que yo rescato. Como la maldad produce un efecto tan positivo de este gesto maravilloso que usted está viendo en Barcelona. Y lo importante es que es una ciudad acostumbrada o que todavía tiene el recuerdo de ese bombazo en Hipercor en 1989, cuando ETA pues, puso una bomba en un supermercado y llamó tarde. Y también provocó una masacre importante. El atentado de ETA que más muertos ha provocado es ese de Hipercor en el medio centro de Barcelona también. Y digo esto porque cuando yo vi lo que estaba pasando y la reacción del pueblo catalán y el pueblo español, me recordaron las palabras del Papa Francisco cuando hablaba de los horrores de la guerra, ¿no? Porque también psicológicamente uno tiene que buscar una explicación a este horror. No hay terrorismo bueno, sí. Pero ¿qué explica todo este horror? Porque también lo que a Occidente le ha hecho al mundo árabe es una cosa horrible. La destrucción de Siria, Afganistán, Irak. Hay muerto miles de niños. Pero entonces, es que una cosa no justifica la otra, pero es que la barbarie de la guerra nos está llevando a lo que estamos. Pero, contrario censo a lo que todo el mundo piensa, la mayor parte de los terroristas no vienen ni de Siria, ni de Irak, ni de ninguno ni de Libia. Vienen de Arabia Saudita, de Marruecos. Estos parece que son magrebíes del área de Marruecos. Lo que te indica es que son aquellos que han sido los grandes beneficiados de esa apertura de Occidente. El nihilismo árabe, la verdad es que hay que hacer una especie de examen o de acto de contrición de ambas partes, pero sobre todo de esa parte, porque no es posible de que tú trates de destruir la cultura que te está dando cobijo. Claro, no, y además Arabia Saudita, que controla parte del terrorismo, es el aliado más importante de los Estados Unidos. Sí. Para que usted vea cómo estamos en este mundo. Pero señalo y reitero,
mi solidaridad y nuestra solidaridad con el pueblo español y con Barcelona en este momento. Y también aprecio mucho ese espontáneo desarrollo de la solidaridad y de cómo los catalanes han sacado lo mejor del pueblo español para salir hoy al frente de esta tremenda tragedia, porque muchos niños murieron ahí. Le cuento que hay 3 alemanes que están entre los muertos y un belga. Y hay un niño australiano que no aparece. Es decir, aparecieron los padres, pero no aparece el niño. En el marco de esa situación, se estaba dando en los Estados Unidos un hecho insólito, de los tantos que estamos acostumbrados a ver. Ya parece, a veces a mí me llama, quiero expresarles que ya pocas cosas me asombran ya de los Estados Unidos. Pero ayer estaba en un medio de comunicación, el caballero Steve Bannon. Recuerden que él es uno de los principales asesores del presidente Trump, una mente brillante, pero diabólica. Él es quizás el hombre más racista que yo conozco, un estratega, pero es uno de los tipos, es la expresión de la maldad para mí. Ese es el Maquiavelo del César Borgia, que es Trump. Sí. Él es el que le ha metido a Trump todas estas ideas en la cabeza. Y muchos de los que han salido ya del gobierno Trump lo acusan a él. Bueno, ayer este caballero, mientras el vicepresidente de los Estados Unidos venía hacia Panamá, declara en un medio que no es posible una invasión o una salida militar en Corea del Norte, porque hasta que alguien le pruebe a él o al presidente Trump, fíjese lo que le voy a decir, hasta alguien le pruebe a él o al presidente Trump en este orden, que si en menos de 30 minutos se puede liquidar Corea del Norte sin que Corea del Norte pueda hacer uso de sus armas convencionales y matar 30 millones de personas en la península de Corea, en el área de Corea del Norte, sur, no habrá intervención militar. Fíjese la locura que ese hombre ha dicho. O sea, que quiere decir que si son 2 millones, probablemente se toman el riesgo de matar a esa gente, sin contar lo que van a matar del norte. Esto motivó la reacción del canciller de los Estados Unidos, Tillerson, y del secretario de Estado. Y hoy hay una reunión, porque el gobierno, el señor Pence ha venido a dar aquí muchas lecciones de democracia, ¿no? Fíjese que yo le di la bienvenida a él aquí. Pero lo primero que debe hacer el vicepresidente de los Estados Unidos es ayudar a poner orden en lo que está pasando en los Estados Unidos. Porque lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es una cosa muy grave. Hay un desorden. Hoy, la revista Times, The Economist, la revista inglesa, las revistas en los Estados Unidos. La portada de New Yorker que salió hoy, sale Trump en una vela. La vela es un triángulo con 2 huecos en el medio, un triángulo blanco, es decir, como si fuera una máscara del Ku Klux Klan. La reacción es terrible, es terrible. Y el presidente sigue cometiendo los mismos errores sin poder definir su posición con respecto a este movimiento de la supremacía blanca, del neofascismo, del racismo que se está apoderando, del debate, peligrosamente. Y estaba preocupado el vicepresidente por Venezuela. Pero fíjese lo que pasa con lo que ocurrió en Barcelona. El índice de pánico de los mercados, lo que se conoce como el índice VIX, subió ayer 30%. Y eso hizo que hoy la bolsa, el IBEX 35, el principal indicador bursátil de España, cayera en el principio en menos 1.35, y las bolsas europeas se han visto afectadas por lo que está ocurriendo, porque hay pánico. Y el pánico se intensifica porque no se sabe cuál será la actitud del presidente Trump, porque un día dice una cosa y otro dice otra. Cuando los presidentes de los Estados Unidos, otros, de Obama hacia atrás, tú conversabas con ellos, tú sabías cuál era la política de mediano plazo. Pero ahora no sabemos ni qué va a hacer hoy ni mañana. Y en ese peligro es en que nosotros nos estamos envolviendo. De manera que le cuento esto para que vean que precisamente, y le voy a ligar esto a lo que pasó ayer. Ayer vino el vicepresidente de los Estados Unidos, me pareció una visita que además tuvo que acortarse porque precisamente hay una reunión en Camp Davis para intentar poner orden en el desorden de la administración del señor Trump. El vicepresidente de los Estados Unidos estuvo en el canal, pudo apreciar que nosotros los panameños estamos haciendo un mejor uso de esa vía acuática que lo que hicieron ellos, que era un complejo militar improductivo. Nosotros lo hemos convertido en un complejo
industrial, portuario, de comunicación, de transporte, productivo para la economía panameña. Eso es lo primero que pudo apreciar. Lo segundo es que se canceló la conferencia de prensa. Y una de las razones fundamentales, porque la prensa norteamericana no venía a hablar de Panamá. Yo les contaba que... Ni de Venezuela. No, ni de Venezuela. A ellos no le tiene sin cuidado esto. Ellos venían a preguntarle al señor vicepresidente de los Estados Unidos sobre lo que estaba diciendo Bannon, sobre lo que estaba pasando en España, porque incluso la reacción del presidente Trump con respecto a lo que pasó en Barcelona ha sido ampliamente cuestionada en el día de hoy. Sí, eso es lo que está ocurriendo. Entonces cancelan esa reunión, esa conferencia de prensa, porque no iba a girar en torno de Venezuela. Porque eso no es el problema para los Estados Unidos. Es más, existe, incluso en las palabras que expresó el señor Trump aquí, pocas posibilidades que Estados Unidos pueda hacer una acción militar en Venezuela en este momento. Lo que hizo Trump fue darle instrumentos de lucha política aire al señor Maduro, que estaba contra las cuerdas, con su intención de intervenir militarmente, porque esa no es una cosa que va a tener respaldo de nadie. Bueno, escucha esto porque ayer Juan Carlos Varela tuitea: el gobierno del presidente Maduro debe respetar la separación de poderes, los derechos humanos y las libertades. Y le contesta Teresita Yanis de Arias: ¿qué tal si empezamos a hacerlo en nuestro país? Sí, por eso es que la política exterior... Estamos crispados en... Sí, es que la política exterior de un país está en función de lo que pasa en ese país. Ahora le explico. Fíjese qué es lo que me llamó la atención ahora de la posición panameña con respecto a... Seguimos sin saber cuál es la posición de Panamá. Porque que se diga que el presidente Varela colocó a Panamá en el carácter estratégico de las relaciones con Panamá de los Estados Unidos, eso no es cierto. Nosotros estamos en una relación estratégica, coyunturales, pero estratégica, digamos, de base con los Estados Unidos, no porque Varela sea presidente, no porque Martínez sea presidente, no porque Torrijos fue jefe de Estado, no. Porque tenemos una posición geográfica de interés geopolítico para los Estados Unidos. Eso es lo que hace Panamá un país de interés para los Estados Unidos. Dentro de eso, las políticas coyunturales de los Estados Unidos siempre ha tratado de sacar lo más que puede, dando lo menos que quieran dar. Esa es su política. Y no hay ningún Estado imperial que no actúe así. Yo no los critico a ellos. Pero que nuestra posición es estratégica. Panamá hoy no está en la agenda de los Estados Unidos. Procuremos no estar, esa es mi posición ahora, en medio de esta tremenda confusión que hay en el mundo. Porque lo primero que Panamá debe cuidar, y ese es el primer deber del presidente, son los intereses de la nación panameña, no los intereses del colectivo que gobierna coyunturalmente en el país. Yo no entendí, porque aquí no se condenó la intervención militar, se condenó en Chile, se condenó en Colombia, se pusieron los presidentes y Macri. Y en Argentina. Bueno, Macri en Argentina. En Argentina, en Chile y el presidente Santos. Nosotros no sabemos si Panamá expresó su punto de vista contra la intervención militar o golpe de Estado en Venezuela. No sabemos. Pero yo no sé si usted lo sabe. No. De los comunicados yo no vi esto. Lo que sí vi es una decisión de nosotros ser los aliados estratégicos de los Estados Unidos en la región. ¿Con respecto a qué cosa? Eso es lo que me pregunto. Y quiero dejar esas interrogantes porque el mundo está caminando en una situación bien complicada. Y fíjese lo que le voy a decir. Mientras el señor vicepresidente estaba aquí, una de las noticias más importantes que estaba en Panamá, y fíjese que hoy vi los titulares de los periódicos, Fernando, voy a hacer un paréntesis, y el Panamá América hoy, en forma periodísticamente correcta, tiene la noticia del vicepresidente y la noticia en el medio en casi 8 columnas, lo de Barcelona, porque esa es la noticia. Esa es la combinación, igual que la tiene Crítica. Pero me llamó la atención que la prensa, el periódico de la prensa, lo tiene arriba, en un faldoncito de arriba, una cosita así chiquitita, y lo otro es Minera y que Martinelli perdió no sé qué cosa. Sí, el helicóptero y... O sea, esta falta de entender lo que es noticia, ¿no?, de la prensa me está llamando la atención, porque incluso Metro Libre también lo tiene bien titulado. Creo que La Estrella fue el único que falló en esta... Bueno, acuérdate que ellos tienen su pelea interna del periódico, que también necesitaban resaltarlo. Bien. No se tocó ayer. Entonces, esta realidad que le estaba explicando, nos pone a nosotros
Fíjese la noticia que le iba a decir más importante para Panamá ayer. Bueno, desde el punto de vista económico, porque ahora voy a hablarles sobre las importantes noticias del movimiento social que está ocurriendo en el país. Ayer, la empresa de análisis de riesgo, Moody, da la calificación sobre Panamá. ¿Y usted sabe dónde aparece? En crítica. Parece en crítica. ¿Usted quiere saber cuál es la calificación que Moody nos dio a nosotros ayer? Mire, crítica, el periódico de mayor circulación. Es un favor que le está haciendo crítica al gobierno. ¿Qué dice Moody? Nos deja la calificación en grado de inversión BBA 2. Es decir, que nuestro modelo económico dentro de los modelos que hay en el mundo está funcionando, y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. No si el señor Trump y el señor Pence son amigos o no de nosotros. Nosotros no somos amigos del señor Trump ni del señor Pence. Nosotros somos amigos de que se sienta en la silla de los Estados Unidos. O sea, somos amigos de la silla. Hay que entender claramente eso. O sea, no hay que personalificarlo, porque yo le puedo mencionar al canto del hilo todos los favores que los presidentes le han hecho a los presidentes de los Estados Unidos, y a la hora de las cuentas no les importa. Si no, pregúntenle a Manuel, bueno, y no le preguntaban más, pero si no hubieran preguntado a Noriega al señor Martinelli, o al propio Ricardo Martinelli, que más favores hacerle a los Estados Unidos no ha podido. No pudo. Entonces, no es eso lo que va a definir la conducta de los Estados Unidos. Son sus intereses. Entonces, esta evaluación, que es importante, solo aparece en el periódico Crítica. Mire, y eso es, digamos, para mí, ¿por qué es importante esto? Porque en el marco de esto que está ocurriendo, a pesar de los escándalos financieros que hemos visto y todo esto de bulla que se hace con respecto a los papeles de Panamá, Odebrecht, etcétera, el mundo financiero está evaluando nuestro desempeño. Y señores de la prensa, una parte de ese desempeño tiene que ver con las altas inversiones que Minera Panamá ha hecho. Más de 3.600 millones de dólares es el proyecto de inversión más alto. A menos que la prensa quiera que lo cierren. Pues. No sé cuál era la intención de ese. Voy a leerlo un poco más en detalle. Entonces, frente a eso, ayer en medio de toda esta situación de la presencia del presidente, el vicepresidente, que no era un acto malo, yo soy una de las primeras personas que dije bienvenido, y me parece una cosa importante. La estoy destacando desde hace 2 días. Lo que discrepo del gobierno es que este no es el momento para definir líneas estratégicas con un gobierno que no sabe cuál es su línea estratégica. Ni los periodistas norteamericanos, ni siquiera el gobierno republicano está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente. ¿Qué línea estratégica vamos a tener nosotros de respaldar cosas que nosotros no sabemos si hoy es cierto o mañana es falso? Lo que noté ayer fue un ataque entonces en el campo judicial, que en forma sistemática estamos haciendo. Pareciera como que estamos más empeñados en continuar la guerra política y hacerle daño al sistema económico y financiero del país que en apreciar lo que hemos construido. Yo le he repetido hasta la saciedad que la justicia se sirve cuando se sirve el interés nacional, no cuando se sirve la sed de venganza personal de quien quiera que sea, el dueño del periódico, la gerente o su gerente del periódico, o quien sea, o el cuadro político que quiera pasar factura. Acuérdate que con la misma vara que mides serás medido, y una cuarta más. Entonces, este interés de estar hablando negativo, nosotros aquí, cuando el mundo nos está mirando de otra forma, parece como un interés dañino, de nosotros nos quisiéramos como autodestruir. Le llamo la atención porque nosotros en este momento, Panamá, su plataforma de servicios, ha podido resistir las tempestades que crearon los vientos huracanados y temblores de la crisis del 2008. Y nuestros adversarios en la competencia internacional han montado una campaña contra Panamá y nuestra estructura de servicios que nosotros tenemos que defender, pero que hay intereses muy localistas y muy miopes, más interesados en continuar guerras fratricidas que en mirar con luces largas la estructura de lo que hemos construido. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y cuando yo le hablo a alguien que entiende perfectamente las relaciones internacionales estratégicas y el papel de los Estados Unidos y Panamá. Yo no estoy en desacuerdo con tener relaciones armónicas
pero de respeto con los Estados Unidos. Pero también sé por experiencia que el imperio norteamericano no respeta a la gente de mentalidad de waiter. Y no porque tenga algo contra los waiters, sino porque ellos no aceptan, por más favores que usted le haga a los Estados Unidos, ellos nunca lo mirarán a usted como amigo. Lo mirarán como una fuente de interés. Ellos podrán venir aquí y decirle a nuestros policías que cometan y violen la ley que ellos no pueden violar en los Estados Unidos. Eso no es tener relaciones de respeto. Si ellos quieren una lucha seria contra el narcotráfico, contra la migración, ellos, los Estados Unidos, tienen que tener una política coherente con respecto a eso. Ellos, los Estados Unidos, tienen que invertir más recursos. Ellos, los Estados Unidos, tienen que ser más serios en estos. Esa es la realidad. Entonces nosotros no podemos dejarnos arrastrar porque nosotros tenemos mucho como que país que perder. Nosotros vamos a definir qué vamos a hacer con la estructura política en el 19. Nos va a tomar 3, 4 meses y salimos de eso y tendremos un nuevo presidente o presidenta. Eso lo vamos a resolver. Lo que nosotros no podemos hacer, que en medio de esa lucha política le sigamos haciendo daño a la estructura bancaria, ubicando nombres de bancos, haciendo cosas que no debemos, está deteniendo gente porque esa es la guerra que queremos hacer, promoviendo investigaciones parcializadas. No podemos hacer eso. Tenemos que hacer que la justicia funcione. Y la justicia funciona siempre en forma adecuada cuando está dirigida a resolver el bien común. Déjame terminar también, fíjate, Fernando. Ahora que, escuchándolo a él, nosotros en Panamá estamos íntimamente ligados a nuestras relaciones históricas con España. Claro. Tenemos una fuerte comunidad española aquí, que también les tiendo mi solidaridad. Anoche estaban pendientes de lo que estaba ocurriendo, la televisora española a toda hora está dando esto en forma detallada. Pero España jugó un papel importante en el respaldo de nuestras luchas, e incluso con Francisco Franco. En el 9 de enero España fue uno de los pocos países que retó a los Estados Unidos y mandó un apoyo económico de 10 millones de dólares a Panamá. En esa época era para España un esfuerzo gigantesco. El propio gobierno postfranquista, todas las administraciones, Felipe González, un amigo muy personal de Omar Torrijos, un hombre que ayudó a vender nuestra causa internacional. Todos los partidos, también, ¿no? Suárez, que fue un amigo nuestro de Panamá. O sea, nosotros tenemos un cariño muy especial por España. Y ese cariño se traduce hoy, y quiero que ojalá todos nosotros elevemos nuestros pensamientos, nuestras oraciones, nuestra solidaridad con el hermano pueblo español que atraviesa nuevamente el ataque perverso del terrorismo. Y que ojalá esto nos sirva para meditar nosotros aquí en Panamá, no para montarnos en cruzadas ante algo, sino para buscar la lucha por la paz, que es la única lucha que tenemos que impulsar para parar en seco a los guerreristas de todas las facciones, porque el mundo marcha en la locura de la guerra. Y eso para nosotros es una cosa que tenemos que evitar. Hay que crear un frente mundial de la lucha por la paz, combatir con firmeza el terrorismo, pero entender las causas del terrorismo, porque no es un problema solamente de carácter militar. Acuérdese siempre que las acciones militares no son más que la política llevada al plano de las armas. Allí se va a la ley del más fuerte, la ley del más torpe. En la lucha por la paz se suman todas las energías positivas del mundo y todos los talentos del mundo, desde los niños hasta los más ancianos. Tenemos espacios en la lucha por la paz. En la guerra, nosotros somos las primeras bajas de la guerra. Así es, aquella máxima de von Clausewitz, la extensión de la política en la guerra.